Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Curiosignatos, un lugar donde... Hacemos muchas preguntas. Y tenemos muchas respuestas. pero tratamos de Algunas, pasarla algunas, muy bien, algunas. sí. ¿Qué ha sido de ustedes estos días? Yo... En realidad nada. Nada, no, a mí me han pasado unos cacharros y unos Sí. chascos impresionantes, algunos errorcillos por ahí, Sí, pero nada exitosos. nada que... No, nada trascendental. Un par de... Bueno, Un vos plan de errores como los errores de los que hoy vamos a hablar. No, ojalá fueran así. Todos No. han sido errores exitosos. En cambio, esta vez, poco o nada exitosos han sido mis errores de estos días. No, todos los errores son exitosos. No creo. Perder una tarjeta de débito y que te saquen plata es exitoso. Sí, porque aprendes de eso. Ojalá. Aprendes a no Sí, botar la tarjeta. sí. O a pensar que la plata se repone. Ah, no, Y que eso sí te es verdad. que la robaron y no pero fue con un cuchillo. No. Simplemente se me ¿Asalto? perdió. ¿Se te No, perdió? se me Ah. perdió. Por eso hay que agradecer. Sí, donde hubiera sido con Ok. un cuchillo. Esa experiencia no quisiera repetirla. Muy No, traumático. no, Uy, no, tenaz. demasiado Qué traumático. trauma. No, Un asalto a mano armada. No, ¿qué tal? no, a mí una solamente vez y no, eso después de pronto en otro podcast les cuento. Eso es un buen capítulo. Los traumas que nos pueden Sí, dejar. o asaltos, o Yo tengo situaciones de violencia, así que lo han pues Yo yo tengo sé que un hay par unos de más historias. peligrosos que otros. Sí, pero- las mías no sean demasiado dramáticas, pero un par de historias. Y O inclusive también los que no podríamos conozcas. hablar de los robos más... Ah, bueno, también puede ser. Como ese robo que hubo hace poco en... No como los de en- nosotros que son de 50,000 pesos, Ah, sino no, robos. robos, o sea, El de las robo- joyas, de las joyas. Claro, robos de joyas, de bancos, así Ah, como el tipo... que hubo hace poquito en Louvre. Ah, Eso, exacto. justamente Pero iba a ese hablar fue, de no, ese. ese podemos hablar porque ese fue un error detrás de otro. Sí, Sí, por supuesto. ese capítulo puede ser, está bueno. Bueno, Sí. pero Buen ¿de tema. qué Y nos es? basamos en Berlín. En ese capítulo. qué? En Berlín, nunca se Ah, sí, la serie ¿Qué? esta de... ¿El papel? De la casa de papel. Sacó un spin-off de Un Berlín. spin-off de Ah. Entonces sí. tiene que ver con joyas. Bueno, Bueno, para un próximo capítulo ya saben, para que estén pendientes, vamos a hablar para que también nos cuenten sus de anécdotas. Berlín. De Berlín y también de Bueno. los robos. En fin, Vale. hay muchos errores. Pero Pero bueno, ujú. digamos que sí, está bien, hay muchos errores que traen consecuencias negativas, pero hay otros errores que son positivos. ¿Sí? Entonces, en estos días estábamos viendo algo y nos dio mucha curiosidad y nosotros dijimos, bueno, pues hablemoslo. ¿Por qué no hablar sobre...? Porque siempre hablamos de cosas malas, no, y vamos a hablar de cosas positivas. Eso. De cómo la naturaleza humana, aunque sea torpe y erre, saca cosas buenas. Sí, de eso donde es. Sí, sí, Así sí. es, así es. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se llama? Errores que llevaron al éxito, ¿cómo fue que usted dijo? Ay, se me olvidó. Errores que... Errores que llevaron a grandes descubrimientos. Errores que llevaron a grandes Así se va a llamar el capítulo, descubrimientos. justo. Wow. Muy bien, entonces es. Resulta que en la historia humana hay un sinfín. No, yo pensé que eran poquitos pesos. No, No, es eterno. Turbo. es Podríamos hacer un podcast de solo eso. sí, de cada tema, o sea, yo creo No, que hasta de cada podcast es muy bacano, o sea, buscando estos temas, yo me quedé listo de ciencia, 20.000, de arte, de cocina, me encantó los datos curiosos de las cocinas, yo era como, ay, qué bacano. Yo tengo uno que me contó una profesora que, bueno, tiene algo que ver con Francia, no sé qué. Y me dijo que lo que llama uno tostadas francesas, que es como tan sofisticado y bla, 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 es el pan viejo que tenían en las casas, yo no sé hace cuánto tiempo, y pues, pues para podérselo comer, pues le dijeron, pues untémoslo de huevo. Y tarán, tostada Nació la francesa. tostada francesa. Muy bien. Pero es pan viejo. Ah, ok. O sea, no se hace con pan nuevo. Pues en teoría así nació, no sé si está Sí. dentro de los que tú investigaste. No, yo vi fue uno de unas papas. ¿En dónde? ¿Francia? No, en Estados Unidos. De cómo salen las papas chips, o sea, o las de bolsa, o las tipo, bueno, sí, las Sí. delgaditicas. Para nosotros las margaritas. Las margaritas. Las súper ricas. Súper Bueno. ricas. Súper las ricas de Lay's. pollo. Pero bueno, vamos de los más conocidos Ah, bueno, pero yo a tengo... los que son de pronto no tanto o Pero o yo que iba a son más contar mi light. dato de las papitas y no me dejó. Cuenta. Bueno, Cuenta. entonces, Cuenta bueno, de las entonces papas. cuente de las papas. Y después yo Eso cuento... es muy importante. Y Ahí- después yo cuento otro... No, para iniciar. simplemente Dale, dale. es chistoso el de las papitas. Básicamente alguien se fue a un restaurante en Estados Unidos a pedir carne con papas fritas. Sí, entonces las papas eran muy gruesas y se quejó que las papas eran muy gruesas. Entonces el chef le dio mucha rabia y las tajó lo más delgadito que pudo, las puso a freír y las frió de manera que se fueran muy crocantes. Y al Pero el tipo... comensal le encantó. Y, el, Y ahí el- nacieron ese- las al- papas de ¿Y ese paté. chef las patentó? ¿O se le robaron la idea?
Ay, no sé si la he ¿Ya? presentado. Vamos a averiguar. Bueno, pero entonces yo tengo una historia, no sé que sea si tan breve o no, pero el, esto de errores o descubrimientos por error se asocia con un término que es serendipia. Ah, wow, estamos trascendentales. No, así se llama, así se llama. El cuento Serendipia. es, un escritor, 1754. El escritor se llama Horace Walpole. Él, dato curioso, es el escritor de la primera novela gótica de terror que se llamaba El Castillo de Otranto. Y muchos escritores después de él fue Mary Shelley, o sea, Frankenstein, Bram Stoker, Drácula, etcétera, Robinson Crusoe, bueno, duros de los duros. Él fue el primero. Otro dato curioso, el arquitecto. Oh. Qué bueno. Y el tipo le regalaron un cuadro de una duquesa que le admiraba mucho. Y entonces necesitaba buscar como un escudo de armas para el marco, para decorar el marco. Y buscó en un libro y lo encontró. Y entonces él, pues eso le asoció. Entonces cuando él le escribió al primo que le regaló el cuadro, él dijo que él, bueno, el cuento se llama Los tres príncipes de Serendip. Y Serendip es un cuento persa de 1300 algo. Y Serendip quiere decir Sri Lanka, o sea, el país. El país. Ok. ¿Sí? Y entonces él dijo que él, digamos, esa serendipia, pues la empezaba a llamar serendipia. Y era haber encontrado el escudo de armas que estaba buscando mientras buscaba otra cosa. Y ahora más tarde les cuento el cuento de los tres príncipes de Serendipia. Ok, Ok. interesante. Ese es Horacio. O sea, ahí tiene el Horacio, origen. de la palabra. No, La es que yo palabra. creo que este tema es muy bacano porque es que uno se encuentra con unas historias. Pues iba a decir que lo vamos a estructurar en qué? Temas. Por- No, pues sí, pues es que igual obviamente han habido descubrimientos en muchas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la medicina, en el campo de la física, pues tú lo dices en el campo de la gastronomía y así. Y pues han sido obviamente unos muy trascendentales porque casi que cambiaron la historia, un antes y un después de ese descubrimiento. Y otros pues que obviamente son sencillos, pero que igual están en... son siempre, curiosos, son al final cotidianos. son cotidianos, etcétera. Sí. Entonces, por ejemplo, hay uno muy conocido. ¿Pero qué que- vamos a hablar? ¿Medicina o qué? Sí, Medicina. ¿Tú tienes de medicina? yo tengo Sí, uno sobre yo también tengo Ah, medicina. vale, ¿Tú también tienes vale. medicina? Pero No, yo, no, entonces medicina. yo voy a ok, hablar medicina. quizá de uno de los más famosos, que es el de la penicilina, ¿sí? Fleming. Alexander Fleming en el año 1928 se fue de vacaciones y dejó unas placas de Petri con bacterias. Alexander Fleming no era la persona más ordenada en su laboratorio, por su Exacto. acaso. Olvidadas, pues las dejó olvidadas en el laboratorio. Al volver, notó que un hongo, el moho, que se conoce como el moho, había contaminado una de las placas y que las bacterias a su alrededor habían muerto. Entonces, pues esto dio origen a la era de los Vea antibióticos, usted, claro. salvando cientos de millones de vidas de infecciones que antes eran mortales. Claro. Entonces, imagínense, hasta el año 1928 es que pues se conoce el antibiótico como se conoce. Pero, bueno, o sea, pero es como el punto de partida, Claro. ¿no? Ahora más adelante les digo por qué, pero hay que distinguir, pues eso que estamos hablando, las serendipias, se entienden como tales solamente cuando la persona está buscando algo, Algo, exactamente. o sea, algo relacionado, y se encuentra con algo fortuito. Entonces, lo que usted dice, él es científico, tenía unas bacterias, bueno, tenía ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo que se había dejado sobre las placas? Unas cajas de Petri como unas... Petri. Exacto. Listo. Pero él estaba en esa búsqueda de algo. Petri. Petri, Petri con bacterias. Y está finalmente, investigando. exacto, con bacterias. Y fue el olvido la que después, entonces, pero la observación de él sigue siendo genial. Claro. Porque usted ve eso y pues en lugar de decir, esta vaina se dañó, ¿cierto? No. Es decir, es observar y decir, vea, es que esto le pasó esto a lo de alrededor. Este Mató debe ser las un agente. bacterias. Claro. Claro. Ahí hay serendipia. Porque es que ahorita tengo unos ejemplos que no son serendípicos, pero sí entonces son yo curiosos. no sé si eso también está asociado a que en el siglo XX el crecimiento poblacional fue claro. exponencial. Claro. Entonces también podría relacionarse con que pues al descubrir Mm. Los antibióticos. los antibióticos, pues eso obviamente combatían pues Las muchas bacterias. enfermedades y Disparó la y población. pues disparó la población. Claro. Wow. Porque es que, por ejemplo, bueno, ese dato sí no lo tengo exacto, pero en la edad bueno, ¿quién fue el que yo averigué hace poquito? Bueno, ahorita les digo, pero alguien muy famoso, familia de 5 hijos, mueren 4. Ujú. O sea, era así de ruda la vaina. Sí. Y solo él sale, digamos, lo logra, ahora me acuerdo del nombre.
pero no, la mortalidad infantil era gigante. Era terrible. Sí, Las mujeres dando a luz se morían también. sí, sí. Pero eso lo descubrió un señor que se llama Semmelweis. Ah, pero eso fue por la lavada de las manos. Sí. O Sí, sea, pero algo... una observación tonta, como bueno, esta gente que, bueno, aparte que vivían en condiciones de insalubridad pues, Ajá. tenaces, Se pero dieron cuenta que las enfermeras tenían menos como causales de muerte con las madres que los doctores que iban y hacían autopsias y no se lavaban las manos. por eso, pero una cosa tan sencilla como, oiga, ¿qué tal si nos empezamos a lavar las manos? Y de una vez Sí. la tasa de mortalidad de las mujeres... No, pero a él se burlaron de él por muchos años. Claro. Y dijeron que eso No, era, pues estaba loco. era ridículo. Claro. Hasta Sí, que sí, la asepsia. Se llama Semmelweis. Sí. Bueno, y muy asociado a eso que estamos hablando es justamente, digamos, en la Edad Media, y de hecho creo que lo hablamos fuera de cámara, el origen de la cerveza, ¿no? Que tú lo Por tienes por ahí, si supuesto, quieres, sí. bótese dato de una Ay. vez. Uy, perdón. Bótese dato de Sí, una vez. el origen de la cerveza se remonta a Mesopotamia, ¿sí? Ujú. Entonces digamos que eso es algo muy interesante. Cuando digamos que se desarrolla como tal el tema de la agricultura y se puede comenzar a cultivar cebada, ¿sí? Comienzan también a hacer pan y resulta que ese pan lo conservaban en vasijas. Alguna vez dejaron unos panes en una vasija abierta y hasta quedó a la intemperie expuesta por lluvia. Y la dejaron por días. ¿Qué es lo que hizo la cebada con el pan y las levaduras, el aire y todo? Se fermentó y comenzó a tener un líquido bastante espeso. Eso que la gente no lo botó, lo probó y se dio cuenta que además de que tenía un sabor agradable, una textura interesante de burbujas en la boca, comenzó a tener un poco más de euforia. Claro. Y después se dieron cuenta. Llegaron ¿Qué? los Santo Domingo y todo lo que ya todos sabemos. Bueno, Y luego se dieron cuenta que también, pues, por todo el tema de la fermentación y demás, no tenía ninguna bacteria o nada que les hiciera mal al estómago. Ya. Y así empezó la primera. ese fue como el bebida, origen sí, de la bebida primera alcohólica. bebida fermentada. Exacto. Pero asociado a eso, ya mucho más adelante, también en la Edad Media, pues ustedes sabían que había mucha insalubridad, ¿no? O sea, no había sistemas de agua de alcantarillado, agua potable y nada de eso. Entonces, obviamente tomar agua en esa época pues era terrible porque estaba supremamente contaminada. Entonces, lo que hacían en ese tiempo era tomar bebidas fermentadas, como por ejemplo la cerveza o el vino, y eso era, digamos, pues con lo que se alimentaban. Entonces, no era muy normal antes que los niños, por ejemplo, tomaran cerveza, porque no era en Bonita su costumbre. momento, no era en su momento pues visto como una bebida alcohólica o pues digamos para embriagarse, sino que pues era algo saludable entre comillas comparado pues con el agua que Claro. se podía hacer tomar o Pero algo así. Pero asociado a eso, hasta hace muy poco, y todavía puede ocurrir en muchos lugares de la misma Colombia, que la gente se enferma de cualquier cosa y siempre le dicen, tómese un aguardiente. Claro. A mí me dieron aguardiente a los 10 años. Por Yo eso. lo tengo muy presente, Por ese eso, recuerdo. imagínate. O sea, que eso, Para los bichos. Y la verdad es que me alivié. por eso es que se le quita a uno o se mete una borrachera. Pero bueno, ahora que tú decías lo de Mesopotamia, y hablando de que lo que les decía ahora de distinguir la serendipia de lo que es puro azar, para los fanáticos de alienígenas ancestrales, Göbekli Tepe, hicieron un hallazgo se supone que de una civilización perdida que tiene 17.000 años. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos hace un tiempo que el Homo sapiens tenía 300.000 años y que las primeras civilizaciones tenían, no sé, 6.000, 7.000, lo que sea? Este hallazgo es de hace 17.000. O sea, muchísimo. Entonces, ¿qué pasó en esos 10.000 años? Si se supone que eran recolectores y cazadores, ¿cómo hicieron para hacer un templo de esas magnitudes, no? Entonces, el cuento es que ese descubrimiento fue por un pastor que estaba por ahí, vio una piedra que era demasiado perfecta, asomada así del piso, y la barrió y la limpió, y empezaron a excavar y encontraron una columna de 6 metros, toda tallada, perfecta. Y ahí se convirtió pues el hallazgo arqueológico de Göbekli Tepe, y queda en Turquía, en el lugar donde confluyen Éufrates y Tigris. Por favor. Que O sea, es el ¿dónde origen, nace? Mesopotamia, es Babilonia. el origen de Pero la se- civilización. Pero según la Biblia, ese es el lugar del Jardín del Edén. ¿Qué va? Y se supone, por eso es que digo que es de alienígenas ancestrales,
se supone que las figuras que están talladas en Göbekli Tepe no son de especies del lugar, Sino de extraterrestres. otro lugar. Ah, ok. Pues Oye, puede ser o dicen que si, digamos, haciendo todo el análisis de carbono y si coincide con la última glaciación, entonces puede ser que el mito bíblico de Noé, del arca, Del arca de Noé. pues esté fundado en eso. Sí. Y si el arca llegó ahí por ser el lugar del, digamos, el jardín del Edén, pues ahí llegaron esas especies que fueron las que ellos tallaron. Para que vayan viendo. wow, es que Buen dato. eso está muy Pero interesante. lo descubrió un pastor, eso fue, Es que y eso fue en te- 1994, Eso te quería decir. o sea, hace nada. Es que Sí. los pastorcitos como que tienen su magia para estas cosas. Resulta que alguien sabe cómo describen el café. Ah, como perdón, Göbekli Tepe tiene 12.000, Ah, 12.000. perdón. 12.000. pero de todas maneras son como 4.000 más del otro. No, es No, mucho. es que eso es en plena. Hace mucho tiempo. Eso es en plena de piedra, ¿no? Bueno, Sí. yo también tengo una que tiene que ver con pastores, pero entonces Yo di tú también el tengo de, una el que de ver los con cafés y yo pastores. A ver, busco la haga de otra. pastores, Ah, ¿cómo ok. la de pastores? Oiga, los pastores tienen cierta tendencia a encontrar cosas, ¿no? A ver, ¿qué se Pues encuentra? resulta que en Etiopía había un pastor llamado Caldi. Acá en Bogotá, el tema de Caldi para los buenos cafeteros sabrán lo que significa. Resulta que por allá en el siglo IX, ¿sí? Él estaba pastoreando unas cabras y notó que un pequeño rebaño estaba muy eufórico después de comerse las bayas o los frutos de un arbusto. Él se acerca hasta el arbusto y son bayas rojas y él se las come y ahí él se da como que tiene un subidón de energía. Le parece muy curioso y va y los lleva hasta un monasterio porque pues finalmente ellos son los que tenían más el conocimiento. Cuando él les muestra lo que hacía de la pepita roja, les pareció como que del demonio y lo que hicieron fue inmediatamente fue quemar todas las hojas con las bayas adentro. Lo que hicieron sin querer fue tostar el café. Ah, Virgen Santa. Resulta que Muy bien. el aroma que desprendió fue tan agradable que los monjes lo que hicieron fue recuperar los granos de café y con eso hicieron un caldo. El caldo comienza a soltar todo ese aroma y a partir de ahí nacen las primeras tazas de café. Wow. Y todo por un pastor que se llama Caldi. De hecho, hay como que hay una, ¿qué? Hay un café muy costoso en el mundo Capiluac Coffee. que ¿Es justamente Etiopía? ese es ¿Etiopía? el proceso, ¿no? Pues le alimentan a unos gatos a unos animales para que pues después expulsen. Lo defecan. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Lo limpian y ese café, el No kilo de jodas. café, eso sí. Y es ¿Sí? supremamente costoso. muy ¿Y qué gana al pasar por el tracto del gato? No, pues imagino que pues Todas las los enzimas y jugos, los jugos gástricos lo fermentan de una manera los jugos especial. gástricos deben hacer su trabajo ahí bien. Exacto, o sea, como que lo fermentan de por sí todo el tema tracto intestinal. El animal no lo puede digirir del todo. No lo mastica. No sé si no Porque lo es muy mastica. duro. Sí, Para un gatico no. No, claro. yo creo que debe ser que se pasan deshace entero. ahí. Ajá, Ah. entonces cuando lo defecan, eso queda al sol Ujú. y se seca. Ya. Entonces, al secarse, dentro de esa cubiertica que se seca, tiene como que otro tema especial y supuestamente es de los cafés más exóticos del Wow. Y mundo. exquisitos del mundo. Bueno, buen Pero dato, buen bueno, dato. Es que- otro Otro es dato. A ver, hágale. Otro dato que tiene que justamente ver con un pastor. Resulta que en el año 1947 un pastor beduino encontró los que se conocen como los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos. Qué va. Entonces un joven pastor beduino estaba buscando una cabra perdida en los acantilados del desierto de Judea. Para ver si el animal se había metido en una cueva, lanzó una piedra al interior y escuchó como algo de cerámica se rompió. Al entrar a investigar, descubrió vasijas que contenían rollos de pergaminos antiguos. Se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Eran los textos bíblicos ¿Elías? y sectarios más antiguos jamás encontrados, lo que revolucionó el estudio de la historia de las religiones. Fu, pa. ¿Ah? Bueno. Es que también ¿Ese hay- fue qué? ¿Cabra perdida? Eso fue una cabra perdida. Pero es que, bueno, La cueva de la Co, o la Co, las Caux, como se diga en francés. la cua- La-
la que tiene, que es como una capilla sixtina, pero pues natural, esa es la de 17.000 años, la descubrió un muchacho buscando al perro. Se le perdió el perrito. O sea, eso quiere decir que los animales También. Y se metió por una ranura, lo que han sea, sido y él se metió fundamentales. y eran las cuevas estas. Y terminaron siendo, pues, obviamente, re importantes por 1000 cosas. Ah, bueno, unos datos curiosos que encontré es que eso fue en 1940. Las cuevas son las famosas esas del torito ese rojo con cabeza negra. Bueno, Ok. todas las hemos visto. Y el cuento es que, bueno, lo decretaron obviamente Monumento Nacional e Internacional Mundial en el 40. Y mientras hacían todo el estudio arqueológico y demás, solamente hasta el 48 lo abrieron al público. Y pues, pues digamos que la cantidad de turistas y pues aumentaron los niveles de humedad, de dióxido de carbono, bueno, de todo eso, tuvieron que cerrarlas en el 63. Y lo que uno visita hoy es una réplica. Ah, O sea, la Wow. original está guardada para que la vea Diosito. Ya nadie la puede ver, Ya no la está puede ver. cerrada. Muy interesante. Es que, Pero o fue sea, un perrito, se llamaba Robot, el perrito. que va. Sí. Robot. Ah, ok. Porque, por ejemplo, también acá yo estaba leyendo que la trufa blanca, que es, si no saben qué es la trufa blanca es una especie de Una hongo delicia esa vaina. que es muy delicioso, que es muy costoso el kilo pueden costar, o sea, cuando hablo de costos pueden ser miles de euros, ¿sí? Y es muy difícil de... Pero a veces la utilizan en porciones muy chiquitas, pues porque Sí. nadie compra una libra. Exacto, o O sea, bueno, muy poquita gente, pues. entonces resulta que pues Como el azafrán. como el azafrán, exacto. Entonces hay trufas blancas y hay trufas negras. La trufa blanca se consigue con menos facilidad que la negra. Entonces, esa no es la que unos perros. ¿No? acá dicen que fueron cerdos. Ah, eso. Bueno, ¿cómo sí. es? A ver. Entonces, básicamente las trufas, los recolectores descubrieron su existencia al notar que cuando dejaban a unos cerdos libres volvían completamente locos luego de excavar la tierra Ujú. debajo de unos robles. De Y hecho, en España, tú que estuviste allá, el jamón ese de El- bellota. el de jamón de Sí. bellota. Uy, Oh, eso es una locura. Y es de cerdos que comen solo bellotas. bellota. bellotas, ¿no? Sí. Uy, pero eso es delicioso. Ah, Pues sí. es caro, pero pues a otro nivel. Pero yo ¿cuánto vi- puede costar una pata de esos? 500.000 pesos. Más, yo no, creo. una pata de cerdo de jamón ibérico, de jamón de Yo me acuerdo que bellota. vale como 30 euros la libra o la... Es que es muy Un jamón caro. de A ver, bellota. pata de jamón de bellota. No, eso Pero debe eso es costar una delicia esa vaina. Nunca he comido. Uy, pucha. Nosotros El compramos precio. un poquito. En pesos colombianos, 5.700.000 La pesos. pata completa. Sí. O sea, serían como No, pero con eso- 1.200, 1.300 dólares aproximadamente. No más. No, no, acá 1.500 dólares. dice que acá en Colombia, Latinoamérica, se puede conseguir entre 4.500.000 y 5.500.000. Sí, como 1.500 En dólares. España, 500 dólares. en España se puede conseguir entre 700 y 900 euros. Sí, más o Bueno, menos. pero ¿cuánto pesa una pata de esas? Bueno, digamos que fuera. Bueno, pues sí es No, caro, pero sí, pues caro. es Digamos caro. que a 30, 40 dólares la libra. Yo había visto un video, un documental, bueno, no recuerdo bien, donde creo, no sé si era en Italia o en España o algo así, habían unos perros que estaban entrenados para buscar justamente eso. ¿Las trufas blancas? Sí. Sí, es que- pero Y sobre entonces, todo son los cerdos. pero es que, o sea, encontrar eso es súper difícil. Sí, Claro. por eso es tan caro. Por eso es tan costoso, pero sí hay como una industria en esas, es que no recuerdo si es Italia o España, pero el caso es que entrenan a los perros para encontrar Las trufas. y excavan y justamente es como alrededor de las raíces de esos árboles que tú Sí, pero mencionas. no son, pero más que Robles. todo no son tanto Ujú. los perros, sino que son los cerdos. Son los que tienen Bueno, esa. pues yo vi el documental y eran perros entrenados. ok, yo Claro. entendía No, que pues eran obviamente de cerditos pronto entrenados. los cerdos también. Claro. Porque es que un perro también. Es que un cerdo Ya- también se puede entrenar. No, pues Ah, no, sí. sí. Pero es que el olfato. Yo no sé cuál sea más Ah, bueno, yo sofisticado, creo pero que es que claro, pero el olfato- No, el olfato olfato de de un perro. hay perros que tienen olfato a kilómetros. Pero un perro bien entrenado detecta, por ejemplo, si usted le da ropa y eso de un humano y Sí. la persona está enterrada, por eso es que descubren tumbas. O Sí. sea, pueden, Pues por como a eso es que- 6 metros lo huelen. ¿Ve Sí, usted? sí, Por no, eso es que sí. utilizan también en los rescatistas de los perritos. No, 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 espera. no, sí, hay perros que Vea, tienen esto es- Tienes olfato. toda la esto es- yo no razón. sé si esto sea olfato, pero por ejemplo, yo tengo un Golden Retriever. Oh, Cuando estaba joven, usted le tira una piedra. ¿Qué puede oler una piedra? A nada. Si usted le tira una piedra, por ejemplo, en una piscina. Bueno, también puede ser, bueno, pero inclusive en lagos, así como Tomine y eso, se le lanza la piedra y ellos meten la cabeza y sacan la piedra. ¿Cómo diablos sacan la piedra? Pues tienen el desarrollo olfativo. ¿Dentro del agua? Sí, No, qué una locura. una Qué locura. locura. No, eso es un olfato de verdad que... Impresionante. Bueno, hay otro, Bueno.
hay otro que también me parece muy, muy curioso y que también ha sido muy trascendental, sobre todo pues en los últimos 2 siglos, que fue el caucho vulcanizado. Esa es una historia quizá muy conocida. Del señor Goodyear. Del señor Charles Pues, Goodyear ¿Ah, en el sí? año... ¿Se escucha? así se llama, Ah. Y en el año 1839. el Entonces, caucho que hasta guerras ha librado. Ah, sí, exacto. claro. Entonces, resulta que Goodyear llevaba años intentando hacer que el caucho natural fuera resistente al frío y al calor, ya que se derretía en verano y se agrietaba en invierno. Un día, por torpeza, dejó caer accidentalmente una mezcla de caucho y azufre sobre una estufa caliente. En lugar de derretirse, el caucho se endureció, pero mantuvo su elasticidad. Y esto permitió que la creación de los neumáticos modernos, lo que impulsó la industria automotriz y del transporte. Entonces, 1839. sí, Hace rato, ¿no? sí, eso fue ya hace... Porque el carro es como a finales del 800, como del 90 y algo, ¿no? Claro. Pero entonces ese elemento tan importante que se necesita pues para mover un vehículo como pues Ah, no, las claro. llantas o No, las claro. gomas, ¿cómo le llaman? Hay países donde le llaman diferente, ¿no? Ah. Los cauchos, Neumáticos. neumáticos, gomas. Bueno, ese es uno. ¿Qué otro tienen así interesante o curioso? El de la Coca-Cola. A ver, Listo. La Coca-Cola no nació ¿eso es una cuestión para la gastritis o para la...? para el Era dolor como- de cabeza. Era un Ah, jarabe para el Nació la dolor. como, Pepsi. nació como Un un medicamento. medicamento. Pero la Pepsi sí es para algo, pues es Sí. de péptico, es de como los Toms de y todo eso. pepto-bismol, algo Sí, así. exacto, sí, tal cual. sí, también, y también el Dr. Pepper nació en una farmacéutica. Sí. O sea, todas esas gaseosas que son como tan famosas, justamente como la Coca-Cola, nace básicamente con John Pemberton, un farmacéutico estadounidense. Como dato curioso, él nunca vio la fortuna de lo que significó Coca-Cola. No, y pues él fue el Coca-Cola creador. es... Eso fue por allá en 1886. ¿Listo? Fue herido en la guerra civil que buscaba una medicina para curar su adicción a la morfina y al dolor de cabeza extremo que sufría. Creó un jarabe con base a las hojas de coca, nueces de cola. ¿Sí? Lo que hizo fue prepararlo y accidentalmente lo mezcló con agua carbonatada, que al probarlo le pareció delicioso. Voilà. Lo que inició como un tónico medicinal la terminó bebida más como famosa del del mundo. planeta. Entonces es muy curioso porque Pero pues, si quita la adicción a la heroína, a la morfina, a la está morfina, genial. pues, supongo. Pero lo que pasa es que a mí, por ejemplo, esa historia yo sí me la había visto. También me vi la historia como en la pelea entre Pepsi y Coca-Cola por todo el siglo XX, que fue muy bacana esa pelea. Así Y como tam- la de Adidas y Puma. Sí, Algo más o así. menos así. Ah. Pero o sea, a mí lo que más se me dio es que él trató de patentar esto por mucho tiempo y no le paraban bolas, hasta que él vendió creo que la receta o algo así. ¿Sí? Y ya. No. Se des- Bueno. ¿Qué otro dato tienen así como...? Yo tengo un Bueno, montón. ¿un montón? Sigue, pero sigue tú, ya luego digo. No, les voy a contar el cuentico que da el origen a lo de Serendipia. Entonces, Ah, ok. el cuento es persa, es de 1302. Entonces el cuento que encontró Walpole, el británico. Entonces el cuento es un arquitecto, otra vez, que era pues el arquitecto del Shah en Persia, manda a los 3 hijos dizque para que conozcan el mundo. Y los 3 hijos se van o hacen un viaje a la India. Bueno, el caso es que van caminando y ven unas pisadas de camello. Y entonces ellos, por competir entre ellos como hermanos, empiezan a especular sobre esas pisadas. Entonces uno dice, esas son huellas de un camello cojo. Y el otro dice, y era tuerto, y le faltaba un diente, y iba montado por una mujer, y la mujer estaba embarazada, como entre los 3 compitiendo sobre lo que podían especular de la pisada, que porque era más para acá, más para allá, que arrastraba, que no, cómo estaba el pasto alrededor, bueno, etcétera. Entonces cuando llegan al pueblo, los recibe pues un mercader que está preocupado porque 3 asaltantes se habían robado su camello y a su mujer, con una carga preciosa, que era mantequilla y maní. Ujú. Y miel, perdón. Entonces ellos, pues reconocen que fue exactamente lo que ellos se inventaron y se lo reconocen a él, pues digamos que es como una lección como de soberbia y eso. Entonces como están jóvenes, entonces dándoselas delante del mercader, cuentan que eso fue lo que ellos ya sabían, no sé qué, y el mercader entonces sospecha que son ellos los que se robaron al camello de la mujer. Entonces los llevan donde el rey o donde el emperador y los condenan a muerte. Y cuando los van a matar, aparece la mujer de la nada, ¿cierto? Llega del pueblo, porque se escapó de los maleantes y cuenta la historia
Y pues obviamente felices todos, ella se casa con uno de ellos y todo. Y esa es la... Pero era la esposa pues del mercader. Sí, pero Así para es. efectos prácticos Ah, todos ok. quedan felices. Pero es el cuento que encontró Walpole, Ya, pues. que fue lo que generó la palabra La, serendipia. la Serendipia, palabra porque serendipia. en la Y hay una película, no, y en la actualidad esa pero una película palabra con John Cusack. ¿Se llama ¿Qué tele- serendipia? Claro, no me la he visto. pero por favor, John Cusack, Sí, Kate Beckinsale, ¿es que se llama ella? no, nunca me la he visto. Tengo que Sí, verme ay, Serendipia. claro, tienes Pues que vértela. en la actualidad la palabra serendipia está muy, igual que muchas palabras así como medio latinas y todo, está muy de moda, ¿no? El renacer, la resiliencia. Yo también tengo una palabra de esas tatuada que no se lee ya muy bien. Inmarcesible. es Serendipia. Inmarcesible, por Wow. ejemplo. También está, no, es que hay muchas de esas Es palabras. como para que- reto de letra inmarcesible. Inma- Esas palabritas están muy de modas. A Pero ver, entonces, bueno, te la tienes que ver. sí, por supuesto, esa es una tarea que vamos a Porque tener. ahí hay otro dato curioso. Ella le pide a él, bueno, es vieja, es como el 2000, y ellos se encuentran comprando como un par de guantes o algo así en Navidad. Entonces, sí, obviamente flechazo de amor y todo. Y dicen, no, pero no le demos rienda suelta a nuestro amor en este momento, veámonos después. Y si todas las cosas se dan, pues nos juntamos. Y entonces ella anota un número en un libro. Ay, ya sé. Y él anota un número en un billete. El libro en el que ella anota el número es nada menos y nada más que Amor en los tiempos del cólera. ¿Qué va? Ay, bueno, ese, ya sé, o sea, no me la he visto, pero sí, ya sé Yo cuál ¿Ya es. lo vi esa ubicas? portada, Ah, por ya favor. vi Sí, esa sí. portada, O sea, es que ya. tú dijiste John Cusack y yo como Eso es que... película de viernes en la Y noche. termina bien. Sí, pues con él todo termina. Ah, listo, entonces me lo voy a ver. Ah, No. Esas películas siempre terminan bien. Pues son Sí, porque es romanticonas. comedia Sí, romántica. la típica comedia Seren- romántica. Serendipia, igual pues aquí por si acaso. Pero, es pero la traducción española es bacana porque es ¿cómo sendero de amor? Una cosa así. un amor que se me fue. Amor sin otro fronteras, amor que me bueno. murió. ¿Cómo es que se llama esa Por el película? mundo yo voy No, peleando. así se llama. No. Señales de amor. Señales de amor. Ah, ok. Bueno, Bueno. bien. Bueno, te ibas a decir que es serendipia según, Ah, según la según Real, San Google. según la Real de la Lengua Española, ¿Qué es La cae. serendipia? es lo que decía Mauricio, pero ya prueba. Serendipia es un hallazgo valioso, afortunado e inesperado que se produce de manera accidental o casual, incluso cuando se está buscando algo completamente distinto. Ah, Mauricio es toda una enciclopedia, ¿no? no, no tengo, me acordé de otro, que lo hablamos también antes. Las cositas de post-it. Ay, los Oh, posts. ¿Te lo averiguaste? Sí, sí, pero eso Pero el es cuento muy es- chévere. el cuento es, Yo tengo otro 3M, de ese, de esos que errores. esa empresa es una corporación también gigante. Ujú. 3M. Que Hacen de todo. De de todo. todo. Estaban haciendo un pegante que fuera muy potente o algo así. Y a uno de ellos, a algún empleado se le olvidó echarle el componente ideal para que quedara como fuera. Entonces fue al revés, quedó muy suavecito, no pegaba nada, pero como que fue muy costoso producirlo y entonces lo dejaron ahí en un ladito. Y alguien también dentro de la empresa, que era muy religioso, volvemos al Jardín del Edén, estaba aburrido de que la Biblia, donde él marcaba, la gente que lee mucho la Biblia le gusta mucho marcar, como relacionar pasajes y Ujú. todo eso, y tenía lleno de papelitos. Y estaba aburrido de que se le salieran de la Biblia. Y tarán, Cogió el pegante que no servía para nada se le puso los papelitos y tarán. y No. ahora es uno de los pegantes más No, Más sí. usados. Sí, y eso ahora hacen arte con toda esa vaina y Sí, todo. no, Sí, a el mí no. post-it No, yo es un tengo. culto. No, yo tengo Post-it que es tener el post-its más- para mis clases. No, para todo es súper útil. Es tremenda Sí. herramienta, sí. Eso me recuerda también aquí uno, sino que se me perdió uno muy interesante, ya lo encontré, que es de la plastilina Play-Doh. Uf, Sí. Ah, muy De esa famosa plastilina la- moldeadora. que no le dejan las manos con grasa. ni nada. Exactamente. Resulta que se creó inicialmente por un fabricante de jabón para limpiar las paredes, Mm. ¿sí? Para no dejar rastro Uy. en la pared. Digamos que diseñada para limpiar hollín del carbón de las paredes, sin embargo, el año 50, porque pues por las calefacciones de los años 50, ¿sí? Pero no fue útil. Pero resulta que era como una masilla. Y donde la probaron, había una cuñada que era profesora de kinder que leyó que ese tipo de masillas los utilizaban los niños en clase para hacer algunas figuras artísticas.
porque era mucho más suave que la arcilla, pero era muy resistente, aunque fuera arcilla. Y ya le quitaron los componentes limpiadores y todo lo que tuviera que ver con términos así. Una mina de oro. ¿No? Exacto, agregaron algún color brillante, una aroma fruta para que no fuera tóxico también. Y bueno, no, quitaron la cosa para que no fuera tóxico, lo de los temas de los limpiadores, aromita fruta, y transformaron un proyecto de limpieza que no sirvió para nada en un juguete que hasta el día de hoy... No, billones de dólares. Exacto. A mí, por ejemplo, yo siempre soñé de eso cuando yo era chiquita. Si yo quería algo de niña, era que me dieran un Play. No. Pero era demasiado No, es caro. costosa. Y finalmente los niños apenas ven esa oferta, digamos, del tarrito C6, las mezclan todas y queda como un vómito inmediatamente. O sea, no. No, pero yo Y se queda por fuera media hora y se seca. Sí, es horrible. O sea, Siempre toca pero a vender los los niños les tarritos. encanta. Y el trabajo de marketing, Ah, las sí, cositas amarillas y es todo. que- No, pero Ellos es la que- ven a 1 kilómetro en un Pero es supermercado. que más allá venden. del Play-Doh también es de lo que uno puede hacer con el Play-Doh, entonces que te venden. Claro, yo de niña yo no quería solamente la plastilina, eso es lo de menos. Querías todos los moldes. Claro, los Claro, claro. podía ser espagueti, podía Sí, ser sí, sí, helado, sí, o sea, sí, eso sí. es lo que yo quería de niña, Sí. eso era más Sí, muy pero es que- chévere. Ay, bueno, toca hacer nota mental para cuando tengas tu cumpleaños. Bueno, ¿Me vas a regalar un Play-Doh de tu maquinita de helado? Tengo uno que me parece muy interesante, que pues hoy en día se usa mucho en la estética, ¿no? El Botox, o también conocido como toxina botulínica, famosa por Donatella Versace. pues no sé si se pronuncia así, pero dice que la doctora Jean Carruthers, Es el francés. debe ser oftalmóloga, usaba diluciones de la toxina botulínica, o sea, un componente veneno, para tratar a pacientes con espasmos oculares y parpadeo incontrolable. Un día una paciente se molestó porque la doctora no le inyectó la zona de la frente. Cuando la doctora le explicó que ahí no tenía espasmos, la paciente le dijo: yo lo sé, pero cuando me inyecta ahí mis arrugas desaparecen y tengo una expresión más relajada. Entonces la doctora lo habló con su esposo, que también era dermatólogo, y empezaron a investigar. Entonces eso dio como resultado la revolución de la medicina estética a nivel mundial y el tratamiento del envejecimiento, además de usarse hoy para la migraña crónica y la sudoración excesiva. Y también Oiga. para el bruxismo ayuda mucho. ¿Sí? Para el problema del bruxismo a uno le recomiendan que se inyecte botox en esta parte. Sí, pues para relajar. Y que puede que más o menos aproximadamente te dure, es una dosis que siempre es costosa, pero que son 2 años sin bruxismo. Sí. Porque hablando de espasmos y de Play-Doh, nada menos y nada más que Pfizer, Viagra también fue un error. Ah, verdad. Pues no un error, pero fue una serendipia. Fue para el corazón, ¿no? Era para Sí, el corazón. era para la angina de pecho. Exactamente. Y le daban la pastilla y esto está teniendo un efecto que no esperábamos. Es que los efectos secundarios siempre son... Porque así no fue también lo del microondas. Que se acercó alguien con algo entre un bolsillo o algo así. Sí, que estaban haciendo ¿Y se derritió o algo así? sí, estaban haciendo unos radares militares. Están con unos tubos de no recuerdo exactamente el nombre. Entonces, pero que pues era un tema también justamente con las microondas y temas halógenos, o no me acuerdo bien. La cuestión es que el físico que lo estaba desarrollando tenía una chocolatina en el bolsillo. Y después de hacer el experimento, la chocolatina se derritió por completo. Él repite el Tenía experimento. un chocorramo. Porque eso fue para allá a principios del siglo XX, me parece. Repite el experimento, pero esta vez con granos de crispetas. Bueno, crispetas Sí. es palomitas acá. Palomitas. Palomitas Cotufas. de maíz, cotufas, Cabritas. pochoclos, no sé. Palomitas de maíz. Popcorn para los Popcorn, sí. Y con eso también explotó. Y ahí está el microondas que gringos. Ahí utilizamos. nació el... Pero ¿cómo sería la microondas. exposición del tipo a las ondas para que se le reviente un maíz pira dentro del bolsillo? Sí, No, claro. ese tipo vivió 50 años, está de bueno. Pero sabes que lo del chocorramo te lo dije porque también, ahora que recuerdo, También. ese también fue Vamos a ver. una... Porque el señor original, Olimpo... El señor Ramo. No, sí. Olimpo Cardenal. Olimpo López, Olimpo, bueno. Estaban haciendo pues experimentos pues para desarrollar la marca y todo eso. Y a uno de los hijos le dio por coger uno de los pastelitos, supongo que el chiquito, el Ujú. ponquecito chiquito, y lo sumergió entre el chocolate. Y tarán, Nació el aquí el chocorramo. chocorramo. El ponqué insignia. Hablando Uy, de temas no, de chocolate, Dios así fue mío. justamente también como inició el brownie. Igual. Algo parecido, por error, no exactamente, sino que también fue una mamá
que se acostumbraba mucho a hacer tortas de chocolate tradicionales para su casa. Pues resulta que ese día se quedó sin polvo de hornear. Y no tenía ni polvo de hornear, ni carbonato, no tenía nada. Entonces igual hizo la tortica así. Le echó un poco más de mantequilla y así nace el brownie. Más melcochudo, más denso, pero con más sabor a chocolate. Y yo les tengo Pero otra. pero eso se pudo patentar, no creo. Porque es que brownies hace todo el mundo. Sí. Yo creo Y- que alguien le compra receta y se debe hacer un par de miles de dólares. Pero no creo que. Vea, Así no creo que justa- le haya podido sacar del estadio como queremos, ¿no? Justamente algo muy Pero similar a Chocorramo lo se que... patentó. ¿Ah? Yo creo, pero Chocorramo, yo creo que la marca Chocorramo sí. La marca sí, pero el ponqué Pero se crea. ponerle chocolate a un ponqué no se puede patentar. Sí, imagínense creo. que... ¿Ustedes les gustan las galletas de chips de chocolate? Claro. Sí. Bueno, Por supuesto. resulta que la señora Ruth Somos en normales. el año 1938 estaba preparando galletas en su hostal, porque la señora era dueña de un hostal de chocolate tradicionales para sus huéspedes. Al quedarse sin el chocolate de repostería que usaba normalmente, rompió en pedacitos una barra de chocolate Nestlé semidulce, pensando que al hornearse se derretiría y se mezclaría con toda la masa. Sin embargo, los trozos mantuvieron su forma. Entonces, ella creó pues la galleta más famosa y vendida y copiada del planeta. El éxito fue tal que Nestlé compró los derechos de la receta a cambio de suministrar chocolate gratis durante toda la vida. Por Me favor. acuerdo. No, Mira pero, ese negocio. pero aquí ¿Tú yo viste, estaba tú que eres hablando. fanática de Seinfeld? ¿Te acuerdas cuando Kramer se quema con un café? El negocio a la, ¿cómo se llama eso? Como al acuerdo al que llegan con la empresa, en lugar de ser, sí, no sé, millones de dólares, es deme café todas las veces que yo quiera. O sea, mire que sí está, es cierto. O sea, imagínense el negocio que hizo. Sí, pero Dale hay muchas historias de casos Pero de darle esos de chocolate que... a alguien todo el que quiera, pues le mando 1 kilo y no sé, a las 2 semanas está 6 pies bajo tierra. Sí, Entonces sí, ya sí, sí. no queda nada. Hace poquito vi una noticia de una chica que no sé, yo no sé si fue una indemnización o se ganó un premio o alguna cosa así. El caso es que le dijeron, bueno, se ganó tanta plata, ¿qué prefiere? ¿Que se la demos toda O en de una vez chocolatinas. o le vamos dando durante toda su vida tanto dinero? Dijo que Y ella la- dijo, no, denme mensualmente, no sé, $1000 ya, durante bueno, hasta que me muera. claro. Entonces, Bueno, pero mira que por ejemplo acá yo estaba leyendo que como tal las recetas de cocina tradicionales no se pueden patentar Ve. bajo la ley de propiedad intelectual estándar, ¿sí? ujú. Pero lo que pasa, se Sí, puede tú no hacer puedes registrar, patentar un ajiaco. pero se pueden registrar las marcas y los derechos de autor en algunos recetarios. Sí, si tú le pones trufa blanca Claro, al usted ajiaco, puede, entonces usted puede esta receta sí la puedo reinterpretar la patentar. receta. Exactamente. Se puede Más el reinterpretar la receta. marketing, el paquete, más todo lo demás. Porque una galleta de chips de chocolate, No. yo creo que la ha hecho todo el mundo. Acá, por ejemplo, dice que Nestlé no compró una patente, sino que simplemente receta. registró los derechos de la receta. Sí, la Exacto. receta. Pero no, no, yo pensé que pronto era como patente, pero no se puede No se patentar puede. nada en No, términos no, de no, cocina. no. No, justamente decía que habían comprado la receta a cambio de darle chocolate Oiga, el resto de su vida. pero doña Ruth se equivocó ahí muy feo. ¿Doña qué? Doña ¿Por qué? La señora Ruth. Porque perdió la platica. Claro. Pero es que tú cómo guardas un secreto de esos también. Porque pero fíjate que en el caso de Coca-Cola es que no es una receta tradicional. O sea, tú coges, qué fue lo que cogió? Bueno, lo que habías dicho. Hojas de coca, jarabe de maíz. Esa Y combinación abajo sí aguacate. es lo que se puede patentar porque a nadie más se le había ocurrido combinar eso. No. Pero no es una receta también. No, porque nadie más había hecho eso. Si tú en tu casa, no sé, mezclas sí, hojas de coca esas que están. Si tú mezclas cualquier Son cosa que mezcladas. nadie antes haya mezclado, sí, como Homero Simpson. O sea, sacaron, como sacaron al la- final como un producto Tequila nuevo. con... La ¿cómo era? llamara con Con- jarabe para la tos. Y luego la prendía en un cigarrillo. Si eso funcionara, se podría patentar, creo yo. La llamarada de Mau. O no, la llamarada de Homero. Ah, y era cuando tenían una fábrica en Pero el vea, subterráneo. otra agente que... ¿Te acuerdas de Humberto Eco? Sí. El escritor. Él dice que una de las serendipias más famosas, si es que no se considera así, es el viaje de Colón a América. Sí, América. total. Pues no iba para Para la la India. India. Para las Indias. Nada menos y nada más, Sí. encontró 1.000 millones de personas. Bueno, 1.000 millones de hoy. Y pero- luego dañó toda una generación en traumas. ¿Daño? No, esa es otra discusión. Ese es otro tema. No, lo civilizó. Claro que sí, claro. Por eso lo podemos hablar después. Pero claro que lo civilizó. Hace poquito encontraron una vieja, una arqueóloga guatemalteca, Mm.
encontró vestigios de una cosa donde hacían ritos, sacrificios de niños en Mesoamérica. Le sacaban el corazón. Ujú. Llega Colón y civiliza a estos pueblos. Matando a todo el que lo atraviesa. No. Quitándole las manos, supremamente civilizado. No, eso lo podemos hablar después, pero el efecto a largo plazo es que fíjate que se arreglaron unas cositas. Sí, porque tuvieras que ser una de esas niñas que le sacaran el corazón. Imagínate. No Pero sé. bueno, Si pero hubiéramos seguido con esas No lo pero sé. tradiciones. No lo sí, sé. la Pero eso lo Entonces, hacían mucho también los aztecas. claro. Los Cuando hacían sí. los sacrificios arriba Claro. en la pirámide esa de... ¿Cómo se llama? Sí, la los- y pirámide los- del sol y... ¿No? ¿No se Sí, llama? no, No, todos. y los hasta indígenas- por eso. todos Y los los- indígenas alrededor del norteamericanos mundo. tenían canibalismo y todo. No, eso era una locura. Eso era como el paleolítico. Ahí sí, ¿verdad? Como nuestros descubrimientos. Eso era como antes de Sí, Go- sí. Gobekli Tepe. Es que depende, Y espera, depende bueno, de vale, donde vale, se les- vea. vale, No, yo les digo listo, eso hablemos- perfecto, pero todo el pero- tema Sí, de la- obviamente, tiene un pero- trasfondo eso, obviamente, Sí, pero... por supuesto. La canción de los Cadillacs de Quinto Centenario. Sí, yo sé. Sí. No, pero por ejemplo, ¿a usted les parecía supremamente civilizado por allá en la Edad Media cuando uno no podía estar nada contra la herejía porque te quemaban en la hoguera? Eso es muy civilizado. ¿Cuál? Y eso no era, no era- ¿Cómo? Y eso no era un sacrificio humano, porque Dios iba a estar, No, pues, porque Dios eso iba a estar no, bravo. pero lo podemos hacer, lo podemos charlar. Ah, ah. Cuando que las, eso depende a, la- desde a donde las que uno lo acusaban de vea. brujería, las herejes. Pero es que también si tú te pones a hacerle culto al diablo y todo. No, mentiras. Solamente por saber un par de cosas. Uy, no, bueno, ahí ya No, vamos a, ya sé que no, va a no. pelear ese día. Vamos a Bueno, pelear. pero lo podemos pelear ese día. Lo podemos pelear. Peleemos. No, pero Mejor hubiéramos seguido con taparrabos y sacándonos los corazones. De Sería eso no mucho se- mejor. De eso no se trata. Sí, sí. Bueno, pero mira, otra cosa, otro dato curioso. Ah, bueno, imagínate, hay un señor, esto sí fue para una clase, un señor que se llama Christian Bush, que escribió un libro, se me olvidó cómo se traduce a español, acá lo pondremos, pero se llamaba en inglés, bueno, como poner la mente en modo serendipia, ¿sí? Bueno, curiosamente arranca el libro, el prefacio es con el cuentico que les conté ahora. Y después él dice que es tan común, por lo que hemos visto, que eventualmente tú lo puedes convertir es como en una metodología para lograr cosas creativas. De lo que él sugiere es que uno esté pendiente de todos estos imprevistos y todas esas cosas y asumirlos como parte del proceso creativo y ahí mismo decir, listo, pues hagámoslo así. O sea, reaccionar así como en el... Como en lo de el la momento. penicilina. Sí, exacto, pero digamos que ponerse uno en el plan de que yo quiero hacer esto, digamos, este es mi plan, pero voy a estar muy atento a todo lo que surja, porque de pronto la idea va a estar es ahí, y no en lo que yo pensé Claro. antes. Y entonces busqué unos así rápidos, que pueden aplicarse, porque no son serendipias exactamente, pero podrían, digamos que en esa teoría de Christian Bush, eventualmente podrían ser serendipias, que son muy arquitectónicos, algunas. Entonces, por ejemplo, nuestra famosa casa de la cascada. El tipo dice, pues pongamos la casa encima. Hasta ahí bien. Bueno, sí, medio creativo y lo que sea. Pero cuando yo llego allá a hacerla, pues pueden ocurrir 1000 cosas. Ese tipo de cosas que él dejó, por ejemplo, que en la sala sale un pedazo de piedra y eso, y que todo el mundo lo ve como, qué genial y todo, podrían ser ejemplos de serendipia. Por Porque es supuesto. como, bueno, ¿qué más iba a hacer? No le iba a poner No dinamita iba a la piedra. claro, O elevar la casa por encima de la piedra. a dinamitar toda la Sí, piedra. y dejarla plana, sí, exacto. Y así hay varias, pero hay unas chéveres, por ejemplo, en otra cosa. Hay unas cosas en moda, ahora que tú mencionabas. Alexander McQueen, el diseñador los pantalones puros descaderados, parece que fue también por estar trabajando con tallas muy chiquitas. Entonces, cuando se le pusieron a una mujer un poco más, digamos que con un poquito más de cuerpo, y le quedó así la cadera, es cierto que se les expusieron así los huesos de acá arriba y todo, y dijeron, pues déjelo así, a ver cómo nos va. Descaderado. Los jeans rotos. Porque, pues, ¿quién va a ponerse un jean roto? Y venderlo roto. Yo tengo uno. No, pero digo, es que hasta hace muy poquito tiempo, bueno, ustedes no, pero pues uno compara los jeans completos, que se iban rompiendo, es otra cosa, y que uno se los pusiera Que rotos tiene un después. desgaste natural. Claro, pero eso pasaban 10 años antes de que un jean se rompa, Virgen Santa. Pero hoy tú los compras destrozados Sí. y valen así, entonces pues imagínate. Y otro ejemplo de modas. ¿Tú no has visto los vestidos? Esos son todos así como super high couture, que tienen como unos ganchos. ¿Cuál es? Ganchos así como los de que utilizan para prensar la ropa cuando están tejiéndola. Sí. Pues precisamente igual, como estamos tejiendo, estos son los modelos y están los ganchos pegados y pues déjele los ganchos.
y ese es nada menos que Versace. Hopa. Ok. Y el último que me encontré de esos fue el de... ustedes han visto, estaban haciendo unos experimentos como con aerosoles y con ropa y eso. Y gente dijeron, bueno, y si lo volvemos un performance. Y entonces es cuando esos desfiles que están las mujeres desnudas y llegan unos manes y les pintan los ¿cómo se vestidos. ¿Cómo se llama? Eso tiene Sí. el body paint, ¿no? Sí, body paint. Y sí. spray on dress y no sé qué. Exacto. Son esos. Lo mismo. Ok. Yo también había visto, ahorita que hablaste de los jeans, es el tema de cómo nacieron los vaqueros, que son los jeans, que Sí. básicamente es Levi Strauss. Ajá, tal cual. ¿Sí? Que por allá en 1870 en California, en la fiebre del oro, ¿sí? Vendían una lana de color marrón muy gruesa y resistente para fabricar carpas. Entonces, Ese calor. carpas, ¿listo? Con lo que se cubrían los camiones. Pero resulta que se necesitaba una ropa lo suficientemente resistente para poder estar dentro de las minas y soportar como todas esas fricciones. Pues básicamente hicieron unos pantalones y unos Con tela de carpa. primero simplemente hicieron bolsillos para con esa Las tela herramientas. para las herramientas y que aguantaran el peso. Luego hicieron ya como tal toda La pieza, el pantalón. la conversión y ya es lo que hoy conocemos No, pero eso puede ser la pieza más famosa de cualquier cosa. De la no. historia de la ¿Ustedes moda. ambos tienen jean hoy? No. Yo no, Pero bueno, sí. pero Yo usualmente sí, sí. uno negro. Y Levi's es como la marca. Levi's, sí. Sí, claro. Levi's es como las más famosas. Bueno, muy bien. Sí, chévere. Chévere. Ay, no, hay muchas cosas. No, es que acá podemos quedarnos hablando de 20.000 datos. No, hay mil. Sí, es que hay mucho, De esos de mucho. ciencia hay listas enteras. Sí. Que los rayos X, que lo que usted contaba de los microondas. Usted me contó uno del ruido cósmico. Sí, el ruido cósmico también. Que en el espacio hay como yo no sé, en algunas películas lo han mostrado, como en Sí. Interestelar y eso, que no es que sea silencio total, sino hay como una vibración. Pero eso tiene que ser muy, pues, trascendente, ¿cierto? Estar uno en la mitad del espacio y que se oiga algo, no. Sí. No, eso tiene que ser otro nivel, ¿sí? Qué loco. Bueno, pues entonces ustedes... Bueno, Conocen datos así que nos puedan compartir. errores que terminaron en grandes descubrimientos. ¿No fue? ¿Qué dijimos? Sí, Sí. tal cual. ¿Tienen algún error? A mí se me olvidó uno, las catacumbas romanas. Fue por un burrito. ¿Qué va a hacer? Un burrito se cayó. Oh. Iba caminando, y eso queda debajo de Alejandría en Egipto. Sí. Y el burrito iba y ¡fu! Y lo fueron a rescatar y se encontraron con las catacumbas. Oh, pobre burrito. Pero bueno. También algo, es que no recuerdo bien esa, pero fue estas estatuas de los guerreros. Los terracota en Chile. Sí, Sí, ese también. también creo que fue un descubrimiento más Seguro. o menos por allá, sí. Seguro. Sí, es que hay muchos así de Sí, porque es que eso animalitos. está, ¿cómo hace usted pasar que esa Hay vaina gente está que bajo también suyo? ¿Cuántas descubriendo cosas hoy en día deberían gallinas. estar enterradas? Sí, por allá, que- por allá en Turquía no encontraron una ciudad enterrada de cuenta de unas gallinas y no sé qué cosas. Seguro. No, es que hay muchas cosas así. Alienígenas ancestrales. Sí. Bueno, ya saben, comparta con nosotros sus datos, sus historias que ¿Qué otras conocen. conocen? ¿Cuál les parece más interesante? Si también han tenido de pronto algún error y eso les ha llevado a descubrir algo. Algo bueno, sí, Sí, totalmente. una serendipia. Exactamente. Muy bien. Cuéntenos sus serendipias, a ver. Nos vamos a tatuar los tres de la palabra serendipia acá. Bien. Como una mara salvatrucha acá. No, por tendría que ser. Bueno, pues Bueno. entonces eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias por vernos. Por favor, síganos, compartan este video, denle like y pues comenten. Ahí está la caja abierta para que escriban y comenten. O pues no sé, de pronto que nos cuenten alguna historia interesante que puedan compartir con toda la comunidad. Exactamente. Nos vemos en un nuevo capítulo más. Y De Curiosos Curiosos Innatos. Innatos. Chao, chao. Chao, chao.